La solicitud de un nuevo matrimonio se registró apenas 4 días después de haber firmado el divorcio. Él ni siquiera me dio tiempo a que se secara la tinta. Elena Castillo recordaba perfectamente el día que salió del registro civil con los papeles del divorcio en la mano. Marcos Romero había tomado los documentos con la misma indiferencia con la que se cancela un viejo contrato. Ahora que está todo arreglado, no me llames más. Vivamos tranquilos cada uno por su lado. Marcos dijo eso y se dio la vuelta. Elena no pudo evitar una sonrisa al ver su espalda. Era una sonrisa vacía. 20 años juntos. Y esas eran sus últimas palabras. 4 días después, Elena recibió un mensaje de una amiga en su móvil. Elena, ¿sabes que Marcos se ha vuelto a casar? Los vi por casualidad haciéndose las fotos de boda. Elena leyó el mensaje sin que su expresión cambiara lo más mínimo. Era algo que ya esperaba. Carla Jiménez. Hacía ya un año que esa mujer y Marcos se veían. Esa tarde, Elena estaba sentada en su despacho. Era la codirectora de Alimentos del Sur, una mediana empresa de distribución de alimentos. Sin embargo, en la práctica, era ella quien llevaba toda la gestión. Elena abrió su portátil y empezó a revisar uno por uno los archivos de personal. Silvia Romero, subdirectora del equipo de gestión administrativa, 5 años en la empresa. Era la hermana de Marcos, y por tanto su excuñada. Elena repasó lentamente el historial de trabajo de Silvia. Informes de resultados, estado de la gestión de clientes, registro de pedidos. Cuanto más miraba, más cosas extrañas encontraba. ¿Por qué todos los contactos de los clientes son números personales? Elena guardó los archivos y miró en silencio por la ventana. Decidió que ya se ocuparía de sus sentimientos más tarde. Ahora era el momento de proteger la empresa. A la misma hora, su ex-suegra, Pilar Rojas, charlaba con unas conocidas frente al supermercado del barrio. Mi hijo empieza una nueva vida. Dice que ha conocido a una mujer joven y guapa. Vaya, ¿y su mujer? Esa mujer siempre fue muy fría. No hacía las tareas de casa, solo iba a la empresa, así que un hombre se cansa. Pilar lo justificaba todo echándole la culpa a Elena. No mencionó ni una sola vez que su hijo le había sido infiel. Aún así, llegar al divorcio es un poco fuerte, ¿no? Son cosas que pasan. Lo importante es que mi hijo sea feliz. En las palabras de Pilar no había ni rastro de disculpa o arrepentimiento. Solo eran excusas para justificar el nuevo comienzo de su hijo. Al día siguiente, el Instagram de Carla, la amante de su marido, se actualizó. Era una foto de un sofá lleno de bolsas de compras de marcas de lujo. Los hashtags eran: regalo de boda para mí. Mi vida empieza ahora. Día feliz. Voy a empezar el unboxing. Hoy me hago un regalo a mí misma. Carla grababa un videoblog mientras sacaba las cosas una a una. Bolsos de lujo, zapatos, carteras. Las etiquetas con los precios se veían claramente en la cámara. Dicen que cuando te casas tienes que hacer sacrificios. Pues yo no quiero. En mi vida, la protagonista soy yo. La voz de Carla sonaba desafiante. No parecía importarle en absoluto que todo estuviera pagado con la tarjeta de Marcos. Esa noche, Elena abrió el grupo de WhatsApp familiar en su móvil. En el grupo, llamado Nuestro Hogar, estaban Pilar, Marcos y Silvia. Elena subió por el historial de conversaciones. Yo me encargo de los preparativos de Navidad. Mamá, ya te llevo al médico. He revisado el trabajo de Silvia. Todos eran mensajes enviados por Elena. Las respuestas eran breves. Vale, de acuerdo, gracias. Elena dejó de desplazarse. En silencio, pulsó el botón de salir del grupo. Apareció el mensaje. Elena Castillo ha abandonado el grupo, pero nadie la contactó. Elena abrió el chat de la empresa y publicó un breve aviso. Próxima reunión sobre la reestructuración organizativa. Los detalles se comunicarán más adelante. No mostró ninguna emoción. Se comunicaba únicamente a nivel profesional. Los empleados pensaron que era un aviso normal, pero Elena ya había puesto en marcha su plan. 2 días después, Pilar llamó a la empresa. Cuando Elena cogió el teléfono, escuchó la voz de Pilar. Nuera. Digo, Elena. Sabes que mi Silvia trabaja muy bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere? He oído rumores extraños en la empresa. ¿No irán a despedir a Silvia? La voz de Pilar estaba llena de recelo. Señora Pilar, eso es un asunto de la empresa. Debería separar lo personal de lo profesional. ¿Separar lo personal de lo profesional? ¿Ahora me vienes tú con esas? Éramos familia. Ya no soy su nuera. Nos hemos divorciado. Aunque estéis divorciados, Silvia es mi hija y una empleada veterana de la empresa. No se le da trabajo por favoritismos, ¿no? No. Por eso la juzgaré únicamente por su capacidad. Elena no dijo más y colgó el teléfono. Pilar se aferró al móvil, furiosa. Pero Elena ya había pasado a la siguiente fase.
Elena llamó al jefe de personal y le dijo en voz baja: prepare el borrador de un comunicado sobre la reestructuración. El tema es la reasignación de tareas en el equipo de gestión administrativa. Entendido. ¿Hay algún punto en particular que deba revisar? La red de contactos de los clientes. Incluya que todos los contactos gestionados con cuentas personales deben pasar al sistema de la empresa. El jefe asintió. Elena sacó otro archivo y lo extendió sobre la mesa. Era la lista de clientes que gestionaba Silvia. Todos los números de contacto eran el móvil personal de Silvia, y los correos electrónicos también estaban registrados con su Gmail personal en lugar de la cuenta de la empresa. Esto no lo trataba como un activo de la empresa, sino como si fuera suyo. Elena sonrió en silencio. Ahora entendía por qué Silvia se creía tan competente. No era la empresa, sino ella misma quien monopolizaba el trabajo a través de sus canales personales. Y ahora, Elena iba a recuperar esa estructura. La verdadera cara de Silvia estaba a punto de ser revelada. Tras decidir recuperar los contactos personales de Silvia, Elena pasó una semana reuniendo pruebas. El historial de llamadas a clientes, las aprobaciones de pedidos, las confirmaciones de pago. Todo se había procesado a través de los canales personales de Silvia, no del sistema de la empresa. El lunes por la mañana, Elena convocó a Silvia a la sala de reuniones. «Directora, ¿qué ocurre?», preguntó Silvia mientras entraba con un café. Su expresión era relajada. Ni se le pasaba por la cabeza que pudieran despedirla. «Siéntese». Elena dejó un fajo de papeles sobre la mesa. Silvia los miró de reojo y se sentó. «Quería hablar con usted sobre la reestructuración». «¿La reestructuración? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». La voz de Silvia denotaba desconfianza. «La subdirectora Silvia Romero será despedida como parte de esta reestructuración. Revise estos documentos y firme, por favor». Elena le acercó la carta de despido. Silvia miró el papel y su rostro palideció. «¿Qué? ¿Despedida? ¿Qué significa esto?». «En el proceso de reasignación de tareas del equipo de gestión, vamos a eliminar personal redundante. La justificación es sólida». «¿Personal redundante? Si yo no estoy, ¿quién gestionará los clientes?». El tono de Silvia se elevó. Elena respondió con calma. «A partir de ahora, la gestión de clientes se centralizará en el sistema de la empresa. Se acabó el método de gestionarlo todo a través de cuentas personales. ¿Y eso es un problema para mí?». «No es un problema, es una mejora. Una estructura en la que un individuo monopoliza los activos de la empresa conlleva un gran riesgo». Elena lo dijo sin pestañear. Silvia tiró los papeles y se levantó de un salto. «De acuerdo. Me iré, pero se arrepentirá cuando me vaya mejor en otro sitio. Quizás. Ya lo veremos entonces». Elena respondió con indiferencia. Silvia soltó una risa burlona y salió de la sala. El portazo resonó en toda la oficina. Esa tarde, Pilar Rojas se presentó en la empresa. Entró en medio de la oficina, donde todos trabajaban, y gritó hacia Elena. «Elena Castillo, sal aquí ahora mismo». Todos los empleados levantaron la cabeza. Pilar abrió de par en par la puerta del despacho de Elena. «Señora Pilar, no puede gritar así en la empresa». «¿Cómo que no? Y tú tienes derecho a despedir a mi hija». La voz de Pilar se oía hasta fuera del despacho. Los empleados empezaron a murmurar. «Si tengo derecho o no, no es algo que usted deba juzgar. Soy la directora de la empresa y la reestructuración es mi competencia». «¿Tu competencia? ¿Con lo duro que ha trabajado mi Silvia? ¿Tú qué sabrás?». Pilar señaló a Elena con el dedo mientras gritaba. Elena se levantó y cerró la puerta en silencio. «Señora Pilar, este es un problema laboral. No se resolverá con emociones». «¿Emociones? ¿Tú no tienes emociones al despedir a alguien? Eres una persona fría». Pilar golpeó la mesa, pero Elena no reaccionó. Simplemente esperó en silencio a que Pilar se fuera. Después de que Pilar se marchara, Elena llamó al jefe de contabilidad. «Proceda con la reorganización de la línea de aprobación de gastos. Añada un paso más de aprobación e incluya todos los pagos a cuentas personales como elementos a revisar». «Entendido». Elena empezó a tapar los agujeros. Tenía que evitar que se fugara dinero ahora que Silvia ya no estaba. Al día siguiente, un mensaje anónimo apareció en el chat de los empleados. «Despido de Silvia Romero. Sospecha de implicación de sentimientos personales. ¿No es un despido por venganza al ser su excuñada?». Los rumores empezaron a extenderse entre los empleados. Elena vio el mensaje pero no dio explicaciones. En su lugar, dio instrucciones al equipo de personal. «Revisen por completo el manual de procedimientos y creen un organigrama de responsabilidades por departamento para distribuirlo a todos los empleados». «¿Ahora mismo?». «Sí, ahora mismo. Hay que dejar claro quién ha hecho qué». Una semana después, los empleados recibieron el nuevo manual. En él,
Se detallaban claramente el ámbito de trabajo y las responsabilidades de cada empleado. Las tareas de gestión de clientes que antes llevaba Silvia también estaban desglosadas. Los empleados asintieron al leer el manual. Ah, por esto están cambiando el sistema. Antes, como la subdirectora lo hacía todo sola, no había transparencia. Los rumores se disiparon de forma natural. Elena había respondido con un sistema, no con palabras. A la misma hora, Pilar hablaba en una reunión familiar. ¿Sabéis mi exnuera? Es una auténtica dictadora en la empresa. ¿Qué ha pasado? Ha despedido a mi hija. Es una venganza por el divorcio. Se creía mucho por ser directora y al final ha demostrado lo que es. Los parientes chasquearon la lengua y criticaron a Elena. Pero nadie preguntó por qué habían despedido a Silvia. Unos días después, Silvia recogió sus cosas y dejó una última advertencia. Más de la mitad de los clientes que yo gestionaba me los puedo llevar. Directora, no se arrepienta entonces. Silvia salió de la empresa con aire de suficiencia. Elena la vio marcharse por la ventana. Esa tarde el móvil de Elena sonó. Directora, soy el señor López, de Productos La Mancha. Señor López, ¿qué ocurre? Quería confirmar el pago de este mes. He intentado contactar con la subdirectora Romero, pero no contesta. La subdirectora Romero ya no trabaja aquí. A partir de ahora, lo gestionaré yo directamente. Ah, ¿sí? La verdad es que nosotros siempre preferimos hablar con usted directamente. La subdirectora a veces era un poco difícil. Elena colgó y revisó su historial de llamadas. Ya tenía llamadas de varios clientes, todos a su número personal. Decían que eran clientes de Silvia, pensó Elena con una leve sonrisa. Silvia creía que gestionaba a los clientes, pero en realidad eran los clientes quienes buscaban a Elena. Silvia era simplemente una intermediaria. Los clientes que Silvia amenazaba con llevarse nunca habían tenido intención de seguirla. Después de confirmar que los clientes se saltaban a Silvia para contactarla directamente, a Elena le surgió otra duda. ¿Realmente los informes de resultados de los que Silvia tanto presumía los había hecho ella sola? El sábado por la tarde, Silvia estaba sentada frente a Pilar. Bebía café con una expresión de total confianza. Mamá, no te preocupes. Ya me ha contactado una empresa de la competencia. ¿De verdad? ¿Cuál? ¿Y te pagan bien? El rostro de Pilar se iluminó. Comercial Ibérica. El jefe de ventas de allí vio mi currículum y me llamó de inmediato. La gente que sabe reconocer mi talento, lo sabe. Mi niña, sabía que te iría bien. Por supuesto. Sin mí, Alimentos del Sur, lo va a pasar mal. Haré que Elena Castillo se arrepienta. Silvia hablaba con arrogancia. Pilar le dio unas palmaditas en el hombro, orgullosa. El lunes, Silvia empezó a trabajar en Comercial Ibérica. Al ser una incorporación con experiencia, el periodo de adaptación fue corto. Silvia había traído en un USB los archivos de Alimentos del Sur, los informes de resultados que había creado, los archivos de gestión de clientes, las plantillas de pedidos. Lo había traído todo. Estos son los materiales que usaba en mi anterior empresa. Os serán de ayuda si los consultáis. Silvia, qué bien preparada vienes. Tenemos grandes expectativas. El jefe de Comercial Ibérica asintió con aprobación. Silvia se sintió muy satisfecha. Voy a triunfar para callarles la boca a los de mi antigua empresa. Silvia pasó por alto la formación. Pensaba que con hacerlo bien en la nueva empresa sería suficiente. A la misma hora, Elena estaba en su oficina abriendo la carpeta compartida que Silvia había dejado. Hizo clic en los archivos de informes de resultados, uno por uno. Pero algo era extraño. Al comprobar las propiedades de los documentos, el último modificador era siempre ella. Informe de análisis de ventas primer semestre 2023. Última modificación. Elena Castillo. Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente. Última modificación. Elena Castillo. Propuesta de nuevo sistema de pedidos. Última modificación. Elena Castillo. Elena abrió los archivos uno a uno. Se veían claramente las trazas de cómo Silvia había escrito un borrador, y luego Elena había corregido los datos, pulido la redacción y completado las conclusiones. Había metido mano en esto más de lo que recordaba. Elena sonrió con amargura. Silvia creía que eran sus logros, pero en realidad eran el resultado del trabajo que Elena había completado en la sombra. Durante toda esa semana, la nueva esposa, Carla, se dedicó a las compras. Desde el primer día de casada, recorrió grandes almacenes y boutiques de lujo. Mi regalo de bodas me lo hago yo. Es un premio por haber aprovechado el momento justo en la vida. Carla se paró frente a un espejo con un bolso de lujo. Se hizo una foto para sus historias de Instagram con una expresión de satisfacción. Para esto merece la pena casarse. Marcos, a su lado, le entregaba la tarjeta para pagar. Al principio,
Se reía diciendo que era normal al ser recién casados, pero su expresión se endurecía cada vez que veía el importe del recibo. Cariño, solo esta semana hemos gastado más de 3.000 euros. No seguirás así siempre, ¿verdad? ¿Y qué? Tampoco he comprado tanto. ¿Ya te parece mucho? Si apenas se ha secado la tinta de nuestro certificado de matrimonio. Quiero presumir de nuestra boda con todo el mundo. Carla respondió con despreocupación. Marcos no pudo decir más. No se atrevía a sacar el tema del dinero en plena luna de miel. El miércoles, Pilar llamó a su nueva nuera, Carla. Querida, ven a casa este fin de semana, para que nos conozcamos y comamos juntas. Suegra, esta semana tengo la agenda a tope. ¿Tan ocupada estás? Ahora que estás casada, ¿también tienes que ocuparte de la familia de tu marido? Ya le he dicho que estoy ocupada. Iré en otra ocasión. Carla respondió bruscamente y colgó. Pilar se quedó mirando el teléfono, atónita. Apenas unos días después de casarse y ya me cuelga el teléfono. Ya veremos. Pilar murmuró para sí misma, incrédula. Elena había ido a presentar sus respetos nada más casarse, pero a Carla no le interesaba en absoluto. A la misma hora, en las oficinas de Alimentos del Sur, los empleados trabajaban con un ambiente notablemente más relajado. Sin Silvia, el trabajo fluye mucho mejor. Sí, antes sus instrucciones eran un caos, pero ahora, con el manual, todo está claro y no hay confusiones. La directora ha hecho un gran trabajo organizando el sistema. Los empleados murmuraban entre sí. En el puesto que dejó Silvia, el trabajo se había vuelto más ordenado, y los empleados sentían que podían respirar. Elena observaba la escena y sonreía en silencio. Al cambiar la estructura en lugar de dejarse llevar por las emociones, los resultados llegaron de forma natural. El viernes por la mañana, en la oficina de Comercial Ibérica, Silvia recibió la llamada de su primer cliente. Dígame, soy del departamento de compras de Catering El Pilar. Sí, soy Silvia Romero, de Comercial Ibérica. Es sobre el pedido de esta semana. Necesito que revise el precio unitario. Es diferente al de la última vez. Silvia rebuscó entre los papeles. Buscó la lista de precios y la comprobó. El precio es correcto. ¿Cómo que es correcto? ¿Hay una diferencia de 10 euros con el del mes pasado y me lo envía sin comprobarlo? La voz del cliente se volvió cortante. Lo que yo he comprobado es correcto. ¿Así es como comprueban las cosas? ¿Qué clase de empresa son ustedes? La llamada se cortó. Silvia se quedó mirando el móvil, perpleja. El jefe se acercó y preguntó: ¿Qué pasa? Un cliente dice que el precio está mal, pero yo lo he comprobado y está bien. ¿Catering El Pilar? Son famosos por ser muy exigentes. Tienes que tratar con ellos con mucho cuidado, le advirtió el jefe, pero Silvia no lo entendía. En Alimentos del Sur no eran tan quisquillosos. La verdad era que Catering El Pilar detestaba a Silvia desde hacía tiempo. Su tono era desagradable y sus comprobaciones, poco rigurosas. Cada vez que había un problema, era Elena quien llamaba personalmente para calmar los ánimos y corregir los errores. Director de compras de El Pilar, disculpe. Lo revisaré y se lo enviaré de nuevo. Como es usted, directora, confío y espero, pero es a Silvia. Le daré una nueva formación a mi empleada. Siento las molestias. Elena siempre había actuado como escudo. Silvia no tenía ni idea de eso. Ahora en Comercial Ibérica, sin Elena, Silvia tenía que enfrentarse sola a ese cliente. La primera grieta había aparecido. Silvia colgó el teléfono sintiendo una punzada de ansiedad. Algo no iba como esperaba. Después de recibir la primera queja de un cliente, Silvia se sintió inquieta, pero no quería admitirlo. Se consideraba una profesional competente y creía que podía triunfar en su nueva empresa. El martes por la tarde, a Silvia le llegó un pedido urgente. Una gran cadena de restaurantes necesitaba un suministro de ingredientes para el día siguiente. Silvia, ¿puedes gestionar esto para hoy? Por supuesto, yo me encargo. Silvia respondió con confianza. Abrió la lista de precios y empezó a comprobarlos uno por uno. Pero con las prisas cometió un error. Aplicó la lista de precios del mes anterior. Pedido enviado, informó Silvia a su jefe. El jefe echó un vistazo a los documentos y su expresión se endureció. Silvia, ¿este precio es correcto? Sí, lo he comprobado. ¿Has mirado la lista de precios de este mes? Fue entonces cuando Silvia se dio cuenta. No había mirado la lista de precios actualizada. Ah, un momento. Silvia abrió de nuevo los archivos a toda prisa, pero ya era tarde. El pedido ya se había enviado, y la diferencia de precio casi le cuesta a la empresa una pérdida de cerca de 1.500 euros. ¿Por qué no has hecho una comprobación básica? Ey, 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 ey.
Hey, la voz del jefe se volvió gélida. Lo siento, lo he hecho con prisas. Aunque tengas prisa, tienes que comprobarlo. ¿Es este el tipo de error que comete una profesional con experiencia? En mi anterior empresa, esto no era un problema. Silvia intentó excusarse, pero el jefe no la escuchó. Deja de hablar de tu anterior empresa. Esto es Comercial Ibérica. Que no se repita un error así. El jefe se dio la vuelta con frialdad. Silvia se quedó sentada, apretando los puños. Sentía la cara arder. A la misma hora, Elena recibía una llamada de un antiguo cliente. «Directora, es sobre la confirmación de precios de este mes». «Sí, dígame. Hemos cometido un error y hemos enviado la orden de compra con el precio del mes pasado. ¿Podríamos corregirlo?» «Por supuesto. Lo soluciono ahora mismo», Elena respondió amablemente. Después de colgar, dio instrucciones al equipo de contabilidad. Envíen de nuevo la lista de precios de este mes a todos los clientes, para que no haya errores. Entendido. Elena sabía lo que Silvia estaba haciendo en su nueva empresa. El sector era pequeño y los rumores corrían rápido, pero no intervino en absoluto. Ahora era un problema que Silvia debía afrontar sola. El jueves, Pilar llamó a Elena. «Elena, veo que la empresa sigue funcionando sin mi Silvia. ¿A qué se refiere?» «Me he informado. Dicen que los empleados trabajan bien sin ella. Pensaba que la empresa se hundiría sin mi hija, pero parece que de momento aguantáis». La voz de Pilar destilaba sarcasmo. «La empresa funciona como un sistema. No depende de una sola persona». «¿Un sistema?» «Claro, como tú eres tan dura, lo gestionas todo con frialdad. Pero te arrepentirás más tarde. El arrepentimiento será mío. No se preocupe por eso». Elena respondió con calma y colgó. Pilar, enfadada, golpeó el móvil contra la mesa. Ese mismo fin de semana, la recién casada Carla y Marcos discutían en casa. «Cariño, ¿vamos a casa de mi madre este fin de semana?», preguntó Marcos con cautela. Carla, que se estaba maquillando, se giró. «¿A casa de tu madre? No me apetece. No ha sido ni una sola vez. Hay que presentarse. Me siento incómoda allí. Prefiero ir a casa de mis padres», dijo Carla con firmeza. Marcos suspiró. «¿Entonces la semana que viene?» «La semana que viene tampoco. No quiero ir a casa de tus padres. Ve tú solo». «¿Cómo voy a ir solo? Ahora estás casada conmigo. Ese es tu problema». «Yo odio ir a casa de tu madre». Carla respondió con indiferencia mientras se pintaba los labios. Marcos no pudo decir nada más. A finales de mes, Marcos recibió el extracto de la tarjeta de crédito. 10.000 euros. Era el gasto de un mes. Marcos palideció al ver el extracto. «Cariño, ¿qué es esto? ¿En qué te has gastado tanto dinero?», gritó Marcos, y Carla salió al salón. «¿Qué pasa? El cargo de la tarjeta es de 10.000 euros. ¿Qué has estado haciendo todo el mes?». Marcos agitó el extracto, levantando la voz por primera vez. «¿Y qué? Estamos casados. Tu dinero es nuestro dinero. Aunque sea nuestro dinero, lo gastas así. ¿Quieres arruinarnos?». «Por supuesto. Para ser feliz, necesito gastar esto». «¿No dijiste que me dejarías hacer todo lo que quisiera? ¿Ya has olvidado esa promesa?», Carla respondió con descaro. Marcos se quedó sin palabras. «Aún así, esto es demasiado. ¿Qué tiene de malo? ¿Tu exmujer no gastaba dinero? ¿Me estás comparando? ¿Sabes cuánto sufrí esperándote antes de casarnos? Considéralo una compensación». Ante el contraataque de Carla, Marcos se calló. Carla se fue a su habitación y cerró la puerta. El martes, en Comercial Ibérica, se celebró la reunión periódica. Cuando le llegó el turno a Silvia, empezó a presentar los datos que había preparado. «Estos son los datos de análisis de ventas de este trimestre». Silvia pasó la diapositiva, pero el gerente sentado a su lado frunció el ceño al mirar la pantalla. «Silvia, esta plantilla me suena de algo. La he hecho yo. Aquí se ve un logo borroso de Alimentos del Sur». El gerente amplió la imagen y efectivamente se veía la marca de agua de Alimentos del Sur. Silvia, nerviosa, tartamudeó. «Ah, eso, se me olvidó borrarlo». «¿Un descuido? ¿No habrás traído todo este material de tu anterior empresa?». «No, lo he hecho yo. Solo he usado la plantilla». Silvia levantó la voz. Pero el jefe preguntó con frialdad. «¿Has filtrado información al cambiar de empresa?». «No es una filtración. Son mis documentos, así que son míos. Lo que se crea en la empresa es propiedad de la empresa. Esto podría acarrearte problemas». El ambiente en la sala se volvió gélido. Silvia, con la cara roja, siguió dando excusas, pero la gente ya la miraba con sospecha. Al terminar la reunión, Silvia volvió a su sitio y se desplomó en la silla. Le temblaban las manos. Pensaba que eran sus materiales, pero resultó que la plantilla había sido modificada por Elena.
Fue entonces cuando Silvia se dio cuenta. Lo que ella creía que era su propia habilidad era, en realidad, gracias al apoyo de Elena. Pero no quería admitirlo. Solo se enredó más en sus excusas cada vez más agresivas. Mientras los errores de Silvia se acumulaban, Pilar tenía puestas sus esperanzas en su nueva nuera, Carla. Creía que, al menos, sería mejor que Elena. Pero esa esperanza pronto se desvaneció. El sábado era el cumpleaños de Pilar. Desde por la mañana Pilar limpió la casa, pensando que su nuera vendría, pero el tiempo pasaba y Carla no aparecía. Se consoló pensando que su nueva nuera estaría preparando alguna sorpresa. «Marcos, ¿cuándo viene Carla?», preguntó Pilar por teléfono, y Marcos respondió con voz apurada. «Mamá, es que Carla tiene que ir a casa de sus padres hoy». «¿Qué? ¿Hoy que es mi cumpleaños? ¿Se le ha olvidado?». Lo sabe, pero no le cuadraba la agenda. Pilar sintió una oleada de ira. Una nuera que ni siquiera celebra su cumpleaños. «Tráela aquí ahora mismo». «¿Cómo puede no venir en mi cumpleaños?». «Mamá, hablaré con ella. Es una persona muy independiente. Tienes que entenderla un poco». Marcos colgó y le habló a Carla, pero ella se burló. «Hoy en día todo el mundo es individualista. ¿Hay que ir obligatoriamente solo porque es un cumpleaños? Mis planes son más importantes». «Pero es el primer cumpleaños de tu suegra desde que os casasteis. Hay que cumplir con unas mínimas formalidades». «Pues ve tú solo. Yo he quedado con mi madre. Cumplir con mi madre también es importante». Carla cogió su bolso de lujo y salió de casa. Marcos se quedó mirando la puerta cerrarse, atónito. Esa noche, Pilar se desahogó con unas conocidas frente al supermercado. «Mi nueva nuera no ha venido por mi cumpleaños. ¿Qué tienen de tan ocupados los jóvenes de hoy?». «Vaya. ¿De verdad? Será porque son jóvenes. Te habrás sentido mal». «Mi exnuera no era así. Elena me daba una buena paga y me acompañaba al médico». Fue entonces cuando Pilar recordó a Elena. Recordó cómo Elena le daba una paga mensual, cómo la llevaba en coche cada vez que tenía que ir al hospital. Esa nuera tenía muy buena fama en el barrio, ¿no? ¿Por qué se separaron? Supongo que no se llevaban bien. Pilar titubeó. La verdad era que se habían divorciado porque su hijo le había sido infiel, pero no se atrevió a decirlo. El lunes, un compañero de trabajo se acercó a Elena con cautela. «Directora, esto me lo ha contado mi madre, pero su ex-suegra habla mucho de usted últimamente». «¿Qué dice?». «Que le daba una buena paga, que era una buena nuera, cosas así». Elena sonrió con amargura. «Y pensar que dice eso ahora». Por un momento, Elena vaciló. Se le pasó por la cabeza la idea de recuperar la relación. Pero enseguida, negó con la cabeza. Sabía que si volvía todo se repetiría. Pilar no había cambiado. Simplemente como ahora se sentía incómoda, idealizaba el pasado. «No pasa nada. Ya no tienen nada que ver conmigo», respondió Elena con calma y volvió a concentrarse en su trabajo. El miércoles por la noche, Pilar llamó a Elena. «Elena, soy yo». «Sí, señora Pilar». Elena respondió con cortesía. «Si tienes un poco de humanidad, deberías venir a vernos alguna vez. Hemos pasado muchos años como familia. Señora Pilar, yo ya no tengo nada que ver con esa casa. Aunque estéis divorciados, queda el cariño. Con lo bien que te traté». La voz de Pilar parecía suave, pero pronto reveló su verdadera intención. «Pero lo que hiciste mal, lo hiciste mal. Despedir a mi Silvia, avergonzar a la familia, eso tienes que admitirlo. Así que ven, pide perdón y arregla las cosas. ¿Entendido?». Pilar seguía culpando a Elena. Elena colgó y suspiró. Efectivamente, nada había cambiado. Esa misma semana, en la empresa de Elena, hubo buenas noticias. Habían cerrado un contrato con un nuevo cliente importante. «Directora, hemos cerrado el contrato con grandes almacenes de alimentación». «¿De verdad? Buen trabajo a todos». Elena estrechó la mano de sus empleados. Al eliminar el riesgo familiar y centrarse únicamente en el trabajo, la empresa se había estabilizado. Los clientes también confiaban y seguían la profesionalidad de Elena. Por otro lado, Silvia lo pasaba mal en Comercial Ibérica. Hacía horas extras todos los días para corregir sus errores. «Todo esto es por culpa de mi antigua empresa», murmuraba Silvia para sí misma. Se quejaba de que Elena no la había formado adecuadamente, de que el sistema de la empresa estaba mal. No admitía sus propias carencias. «Elena Castillo me ha arruinado. Por su culpa estoy así». Silvia seguía alimentando su narrativa de resentimiento. Ese fin de semana, Carla publicó fotos de su viaje a las Islas Canarias en Instagram. Los hashtags eran «Relax con mamá», «Viaje de madre e hija», «Momentos felices». «Mi madre es la mejor. Este viaje ha sido increíble. El mes que viene, más».
En las fotos, Carla y su madre sonreían en un resort de lujo. El coste fue íntegramente cargado a la tarjeta de Marcos. El resort de 4 días y 3 noches, las comidas, las compras, todo sumaba más de 5.000 euros. Marcos solo suspiraba al ver el extracto. Sabía que si decía algo, solo acabaría en una pelea. Esa noche, Pilar volvió a sacar el tema de Elena delante de la gente del barrio. Elena me daba una paga todos los meses, puntualmente. Vaya nuera. Sí. En su momento no me di cuenta, pero ahora que lo pienso, se portó muy bien. Con ese dinero me daba mis caprichos y vivía bien, pero ni mi hijo ni mi nueva nuera me dan ni un céntimo. Pilar fingía echar de menos a Elena, pero en realidad, seguía lanzándole críticas. Esa noche, Elena estaba en casa revisando su historial de transferencias bancarias. Necesitaba los datos para la declaración de la renta. Al revisar las transferencias a la cuenta de Pilar, descubrió algo extraño. Marzo de 2022. Transferencia a cuenta de Pilar Rojas. 100 euros. Marzo de 2022. Transferencia a cuenta de Pilar Rojas. 500 euros adicionales. Elena rebuscó en su memoria. En aquel momento, Pilar le había pedido dinero extra diciendo que Silvia lo necesitaba urgentemente. Elena revisó transferencias más antiguas. El patrón se repetía. Además de la paga mensual de 100 euros, había transferencias adicionales irregulares de 300 euros, 500 euros. Julio de 2021. 500 euros para la tarjeta de Silvia. Noviembre de 2021. 300 euros para un gasto urgente de Silvia. Mayo de 2022. 500 euros para gastos médicos de Silvia. Elena revisó sus notas. En Scamperty Penis Hurricanes Undersand. Eran las excusas que Pilar le había dado cada vez que le pedía dinero, todas relacionadas con Silvia. Así que el dinero que le daba se usaba para pagar las deudas de la tarjeta de Silvia. Elena soltó una risa vacía. Pilar había estado desviando dinero en nombre de la familia. Usaba el dinero que recibía de Elena para cubrir las deudas de Silvia, y lo consideraba algo normal. Elena cerró el archivo y se hizo una promesa. Nunca más volvería atrás. Después de descubrir que Pilar usaba la paga que ella le daba para cubrir las deudas de Silvia, Elena cerró por completo su corazón. El martes por la tarde, Carla estaba sentada en una cafetería con su madre. «Mamá, esta es la paga de este mes. Si necesitas más, dímelo». Carla le entregó un sobre. Dentro había 1.000 euros. «Hija, tanto». «Por supuesto, mamá. Gástalo bien. El mes que viene te daré más». El rostro de Carla rebosaba de orgullo. Su madre cogió el sobre, complacida. «Mi hija es un sol. Lo usaré bien, mamá». «Y mamá, he reservado un viaje organizado a Vietnam para el mes que viene. Vamos las dos». «¿De verdad? Si apenas acabamos de volver de Canarias? Si dejas la casa sola tan a menudo, ¿tu marido no dirá nada?» «No te preocupes. Ya me he encargado de todo». «Marcos no se atreve a decirme nada», dijo Carla con confianza. Por supuesto, todo ese dinero salía de la tarjeta de Marcos. Esa misma noche, Pilar llamó a Marcos. «Marcos, Carla vendrá este fin de semana, ¿verdad?» «Mamá, es que... Lo siento mucho. ¿Otra vez que no viene?» El tono de Pilar se elevó. «Carla tiene que ir a casa de sus padres. Siempre va a casa de sus padres. ¿Cuándo va a venir aquí? Ni siquiera se ha presentado como es debido. Hablaré con ella». Marcos colgó suspirando, y con cautela, sacó el tema con Carla. «Cariño, mi madre quiere que vayamos este fin de semana. Tengo que ir a casa de mis padres». «Siempre vas a casa de tus padres. Vamos una vez a la de mi madre». Carla dejó el móvil y miró a Marcos directamente. «¿Dices que a tu familia ni la saludo, pero a la mía voy siempre? ¿Es mi elección?» «Aunque sea tu elección, hay que mantener unas formas. Para que mi madre no se sienta mal, solo con que te pases un momento». «¿Formas? No me gusta el ambiente de tu familia. Me siento incómoda. Si no quiero ir, no voy. Es mi elección». Carla habló con firmeza y se fue a su habitación. Marcos se desplomó en el sofá. Al día siguiente, Marcos fue a ver a Pilar. En cuanto vio a su hijo, Pilar empezó a quejarse. «¿Por qué Carla no viene nunca? ¿Me está ignorando?» «Mamá, es que Carla está ocupada». «¿Ocupada de qué?» «Si siempre va a casa de sus padres. Ni que trabajara. Si se pasa el día sin hacer nada». Ante los gritos de Pilar, Marcos puso cara de apuro. «Intentaré convencerla». «¿Convencerla? Si eres su marido, tienes que traerla. ¿Por qué siempre intentas convencerla?» Marcos no respondió más. En casa tenía que contentar a Carla, y con su madre tenía que calmarla a ella. Atrapado entre ambas, Marcos se sentía cada vez más agotado. Esa misma semana, en la empresa de Elena, volvió a surgir un rumor. La directora despidió a su excuñada,
¿No será por rencor personal? No, fue por motivos laborales. Ante los murmullos entre los empleados, Elena tomó una decisión. Llamó al jefe de personal y le dio instrucciones. Cuantifiquen por completo los criterios de evaluación del rendimiento. Establezcan KPIs y creen una hoja de evaluación trimestral para hacerla pública a todos los empleados. ¿Ahora mismo? Sí. La imparcialidad tiene que verse en números para que los rumores cesen. Una semana después, los empleados recibieron el nuevo sistema de evaluación, la contribución a las ventas, la precisión en el trabajo, la puntuación de colaboración, todo se mostraba claramente en cifras. Así es normal que despidieran a Silvia. Sí, viendo las puntuaciones se entiende. Los rumores volvieron a apagarse de forma natural. Elena había demostrado su punto con un sistema, no con emociones. El jueves, Silvia cometió otro error en Comercial Ibérica. No comprobó la fecha de entrega a una gran cadena de restaurantes. Silvia, ¿por qué no se entregó el pedido ayer? Recibió una llamada urgente del cliente. ¿Ayer? La fecha estaba para mañana. ¿Qué? En el contrato está especificado para ayer. ¿No lo comprobó? Silvia rebuscó entre los papeles. Efectivamente, la fecha era de ayer. Lo siento, me he confundido. ¿Confundido? No hemos podido abrir nuestro restaurante. Vamos a presentar una reclamación oficial. La llamada se cortó. Silvia se quedó pálida. El jefe se acercó y preguntó con frialdad. Silvia, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Has venido a la empresa a jugar? En mi anterior empresa, comprobábamos las cosas así y no había problema. Deja de hablar de tu anterior empresa. Esto es Comercial Ibérica. Pero es que Elena Castillo no me formó bien. Pues vuelve allí. Y que te vuelvan a formar. El jefe la interrumpió con dureza. Si tanto te gustaba tu anterior empresa, vuelve allí. Pero no sigas con esa cantinela aquí. Silvia se mordió el labio. No tenía nada que decir. El viernes, Pilar se encontró con una conocida en el supermercado del barrio. ¿Qué tal tu nueva nuera? ¿Estás contenta con ella? Bueno, sin más. Pilar titubeó. Quería quejarse de Carla, pero no podía por guardar las apariencias. En su lugar buscó otro objetivo. ¿Sabes mi exnuera Elena? Es una persona muy retorcida. ¿Retorcida? Cuando la vi parecía muy tranquila y educada. ¿Qué va? Despidió a mi hija de la empresa, abandonó a la familia. Es ese tipo de persona. Pilar seguía culpando a Elena. El estrés que le causaba Carla lo proyectaba sobre ella. El fin de semana, Marcos estaba en casa revisando sus cuentas. Los cargos de la tarjeta no paraban de aumentar y necesitaba poner algo de orden. Al revisar los conceptos uno por uno, descubrió un patrón extraño. Día 5 de cada mes. 1.000 euros gastos del hogar. Día 15 de cada mes. 500 euros. Ayuda familiar. Día 25 de cada mes. 300 euros. Ayuda familiar. Marcos le preguntó a Carla. Cariño, ¿qué son estos gastos? ¿Gastos? Pues lo que pone. Pero me parece que salen con demasiada frecuencia. Deberías explicarme qué es todo esto. Carla respondió con tono irritado. El del día 5 son los gastos de nuestra casa. El del día 15 es para ayudar a mis padres y el del día 25 es la paga de mi madre. ¿La ayuda a tus padres? ¿Por qué sale de mi cuenta? Marcos abrió los ojos como platos. Mi madre vive sola, así que la ayudo un poco. ¿Entonces le envías 1.500 euros a tu familia cada mes? ¿Y qué pasa? Es mi madre. Carla lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Marcos volvió a mirar el extracto. En un año, solo el dinero enviado a la familia de ella superaba los 18.000 euros. Esto no es un matrimonio, es un patrocinio. Por primera vez, Marcos fue consciente. No se había casado con Carla, estaba patrocinando a su familia. Carla trataba a su familia política como si fueran invisibles mientras colmaba de dinero a la suya. Patrocinio. ¿Te has oído? ¿Qué quieres decir? Si ibas a enviar tanto dinero a tu familia, al menos deberías habérmelo dicho. ¿Para qué? Dijiste que lo administrara yo. Y eso es lo que hago. Carla no creía haber hecho nada malo. Marcos apretó el extracto y suspiró. Ahora lo entendía. Entendía con qué se había casado. Después de descubrir que Carla enviaba 1.500 euros al mes a su familia, Marcos no pudo dormir. El saldo de su cuenta seguía bajando, y las deudas de la tarjeta crecían como una bola de nieve. La idea de que aquello no era un matrimonio no le abandonaba. El miércoles por la noche, Marcos finalmente tomó una decisión. Esperó en el salón a que Carla entrara en casa con sus bolsas de la compra. Cariño, tenemos que hablar. ¿De qué? Estoy cansada mañana. Carla se sentó en el sofá y respondió con indiferencia. Divorciémonos.
De repente, el salón se quedó en silencio. Carla miró a Marcos fijamente. Divorciarnos. ¿Qué has comido hoy? No puedo seguir viviendo contigo. La voz de Marcos era firme. Carla guardó silencio un momento y luego se burló. De acuerdo, pero te pediré una buena pensión compensatoria. ¿Pensión? ¿Con todo el dinero que has gastado? ¿Y encima pides una pensión? ¿Tienes vergüenza? Por supuesto. Como eres tú quien pide el divorcio de forma unilateral, tienes que pagarla. Carla no lloró ni suplicó. En su lugar, empezó a hacer cálculos de inmediato. Para empezar, 200.000 euros. Y a eso hay que sumarle la indemnización por daños morales. ¿200.000? ¿Tú sabes lo que es eso? No cumpliste con tus obligaciones matrimoniales. Siempre te pusiste del lado de tu familia y a mí no me hiciste caso. Tengo derecho a recibirlo. Carla habló con seguridad. Marcos se quedó sin palabras. Al día siguiente, Marcos fue a ver a Pilar. En cuanto escuchó a su hijo, el rostro de Pilar enrojeció. ¿Otra vez divorcio? ¿Cuánto tiempo llevas casado para volver con esas? Mamá, de verdad, no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? Me da vergüenza salir a la calle por tu culpa. A Pilar no le preocupaba la situación de su hijo. Le preocupaba su propia reputación. ¿Qué dirá la gente del barrio? ¿Que mi hijo se ha divorciado 2 veces? Mamá, eso no es lo importante ahora. Es mi vida la que está en juego. Claro que es importante. ¿Por qué mi vida tiene que ser tan complicada? Pilar solo pensaba en su propia vida. Marcos dejó de esperar consuelo de su madre. El viernes, Carla publicó un post en Instagram. El matrimonio no es cosa de uno. Si la otra persona no se esfuerza, no se puede mantener. Yo lo he dado todo, pero la otra parte no. Ahora, por mi propia felicidad, tengo que tomar una nueva decisión. La foto era un paisaje borroso a través de una ventana. Creaba una atmósfera sentimental. Los comentarios empezaron a llegar. Ánimo, tú no tienes la culpa. Te apoyamos en tu nuevo comienzo. Carla se construyó una imagen de víctima. Al mismo tiempo, seguía insistiendo a Marcos con el tema de la pensión. He hablado con un abogado. Dice que puedo conseguir 250.000 euros. ¿Vas a llegar a tanto? Por supuesto. No voy a salir perdiendo yo. Carla no cedió ni un ápice. Marcos se sentía cada vez más asfixiado. Esa noche, Marcos bebió solo y pensó en Elena. En aquel entonces, solo elegía el camino fácil. Se arrepentía de haber sentido que su matrimonio con Elena era aburrido, de la emoción que sintió al conocer a Carla, y de haber decidido divorciarse tan a la ligera. Todo le volvía como un torbellino de remordimiento. ¿Debería al menos pedirle perdón a Elena? Pero Marcos no fue capaz de coger el teléfono. Sentía culpa, pero asumir la responsabilidad con acciones era otra cosa. Al final, Marcos solo evadió la situación. Esa misma semana, en la empresa de Elena, se llevó a cabo la auditoría anual. Un equipo de auditores externos revisó toda la contabilidad y los registros de personal. Directora, el sistema de gestión de personal está muy bien organizado. Gracias. En particular, la distribución de responsabilidades es muy clara, lo que reduce los riesgos. El equipo de auditoría le dio una alta puntuación. Fue gracias a la reorganización del sistema que Elena había implementado tras la marcha de Silvia. La eficiencia había mejorado respecto al año anterior. Los empleados también estaban satisfechos. La auditoría se aprobó sin problemas y la empresa se consolidó aún más. Mientras tanto, Silvia se encontraba cada vez más aislada en Comercial Ibérica. Tras el error con la fecha de entrega, fue apartada de las tareas importantes. Silvia, este asunto lo llevará el subdirector García. ¿Por qué? Soy yo la responsable. Cometes demasiados errores. De momento, encárgate solo de tareas de apoyo. Las palabras del jefe hicieron que Silvia sintiera una rabia inmensa. No es que me falte capacidad. Cualquiera puede cometer errores trabajando. Silvia, deja ya ese discurso. Aquí no funciona. Silvia sintió que su orgullo se desmoronaba. Se creía una profesional de primera, pero nadie la reconocía. Su agresividad aumentó y su relación con sus compañeros empeoró. Elena Castillo me ha arruinado. Por su culpa estoy así. Silvia seguía culpando a Elena. No reconocía su propio problema. El lunes, Marcos fue a ver a un abogado. Necesitaba encontrar una forma de reducir la pensión. ¿Su mujer le pide 250.000 euros? Sí. ¿Se puede reducir? El matrimonio ha sido corto y no hay una causa clara de culpabilidad, así que se puede negociar. ¿Piensan en un divorcio de mutuo acuerdo? ¿Van a repartir los bienes? ¿Repartir los bienes? La cabeza de Marcos era un caos. No sabía exactamente cuántos bienes tenían. ¿Tienen algún bien en régimen de gananciales con su anterior esposa? Bueno, hay unas participaciones de la empresa.
Marcos recordó que había compartido las participaciones de Alimentos del Sur con Elena. Al divorciarse, le había cedido la mitad a ella. Pues, revise esa parte. Si hay algo que no quedó bien atado, se puede utilizar. Con las palabras del abogado, Marcos volvió a casa y empezó a buscar documentos. Los papeles de la liquidación de gananciales del divorcio, los documentos de la transferencia de participaciones, los revisó uno por uno. Pero algo era extraño. Todo lo que estaba a nombre de Elena estaba perfectamente liquidado. La cuenta conjunta se había cancelado, las participaciones estaban completamente separadas, e incluso un préstamo del que Elena era avalista se había saldado por completo. Ya lo había cortado todo. Marcos sonrió con resignación. Elena ya había cortado todos los lazos económicos. Aunque Marcos intentara aferrarse a algo, no había nada a lo que agarrarse. Elena fue realmente meticulosa. Marcos dejó los papeles y se dio cuenta. Elena ya había cerrado todas las posibles vías de escape. Era imposible que él volviera a depender de ella. Elena era completamente independiente. He vuelto a buscar el camino fácil. Marcos bajó la cabeza, pero solo se arrepentía. No actuaba para asumir su responsabilidad. Simplemente buscaba la siguiente excusa. Su evasión continuaba. Después de que Marcos descubriera que Elena había cortado todos los lazos económicos, todo empezó a desmoronarse. Carla exigía la pensión. Silvia estaba al borde del despido y Pilar perdía su reputación. Y entonces, como último recurso, buscaron a Elena. El martes por la tarde, Pilar se presentó en el despacho de Elena. Apareció sin previo aviso y se plantó frente a ella. «Elena, tenemos que hablar». «¿Qué hace usted aquí?» Elena se levantó. El rostro de Pilar parecía cansado, pero su actitud seguía siendo arrogante. «Nuestra familia es un desastre. Marcos se va a divorciar otra vez, y Silvia está a punto de que la despidan». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Elena con calma. Pilar dudó un momento, y luego reveló su verdadera intención. «Tienes que arreglarlo tú. Convence a Marcos y ayuda a Silvia con lo del trabajo». «¿Viene usted de repente a decirme semejante disparate? ¿Tú tienes capacidad? Se te dan bien estas cosas». En las palabras de Pilar no había disculpas ni arrepentimiento, solo dependencia. Esperaba que Elena volviera a solucionarles los problemas. «Señora Pilar, ahora hay que separar lo personal de lo profesional». ¿Recuerda esa frase que usted siempre decía? Separa lo personal de lo profesional. Ahora voy a seguir su consejo. La voz de Elena era firme. Pilar se quedó desconcertada. No me refería a eso. La familia tiene que ayudarse. ¿Familia? Estoy divorciada. Ahora somos extraños. Aunque seamos extraños, queda el cariño. No se puede ser tan cruel. Hemos vivido muchos años juntos. Pilar levantó la voz. Pero Elena no retrocedió. No es crueldad, es un principio. Hago lo que usted me enseñó. Insolente, gritó Pilar. Pero Elena le abrió la puerta en silencio. Váyase, por favor. No volveré a involucrarme en los asuntos de esa familia. Pilar se quedó sin palabras. Las mismas palabras que ella había usado se volvían ahora en su contra. Ese mismo día, en Comercial Ibérica, Silvia cometió su último error. Volvió a rellenar mal el pedido de un cliente importante. Los productos y las cantidades estaban todos equivocados. Silvia, ¿se puede saber qué haces? El jefe corrió hacia ella con los papeles. ¿Qué pasa? El pedido está completamente mal. El cliente quiere cancelarlo inmediatamente. ¿Cómo vas a responsabilizarte de esto? Pero si yo lo comprobé... ¿Así es como lo compruebas? ¿Cuántos errores tienes que cometer para espabilar? El rostro del jefe enrojeció. Silvia intentó excusarse, pero se calló. ¿Qué he hecho mal? Es que el sistema de esta empresa es muy complicado. ¿La culpa es del sistema? Los demás lo hacen bien. ¿Por qué solo te equivocas tú? Silvia no pudo responder. El jefe trazó una línea con frialdad. Habla con recursos humanos para arreglar tus cosas. Silvia. Silvia. No podemos seguir trabajando juntos. ¿Qué? ¿Me está despidiendo? No necesitamos a una empleada que por su incompetencia solo causa pérdidas a la empresa. Silvia golpeó la mesa. Pero nadie la defendió. Al final, mientras recogía sus cosas, Silvia siguió sin admitir su responsabilidad. ¿Qué he hecho mal? Todo es culpa de los demás. Silvia no sentía arrepentimiento ni remordimiento. Solo resentimiento. El jueves, Carla y Marcos negociaban el divorcio en el despacho del abogado. 200.000 euros es una cantidad excesiva. El matrimonio ha sido corto, dijo el abogado de Marcos. Pero Carla se burló. ¿Excesivo? He sufrido un daño moral enorme. ¿Daño moral? El estrés de aguantar a su familia, la indiferencia de mi marido.
tengo derecho a recibirlo. Carla no cedió ni un ápice. ¿Qué tal si lo bajamos a 50.000? No. O 200.000, o no hay acuerdo. Carla se aferró al dinero hasta el final. Marcos, agotado, bajó la cabeza. De acuerdo, te daré los 200.000. Carla firmó los papeles con una expresión de satisfacción. No había en ella ni rastro de arrepentimiento o remordimiento. El viernes, Marcos estaba sentado solo en una cafetería. El proceso de divorcio con Carla había comenzado, su madre lo culpaba, y Silvia ni siquiera le cogía el teléfono. ¿En qué me he equivocado?, murmuró Marcos para sí mismo. Pero no era un arrepentimiento sincero. Simplemente no entendía por qué la gente a su alrededor no lo comprendía. ¿Debería llamar a Elena? Marcos sacó el móvil y lo volvió a guardar. No tenía el valor. Al final, Marcos no hizo nada. Su evasión continuaba, y la gente a su alrededor ya no lo aceptaba. Esa misma noche, Elena celebró una cena de empresa con sus empleados. Directora, los resultados de este año han sido excelentes. Ha sido gracias al esfuerzo de todos. Buen trabajo. Elena brindó con sus empleados. Se mostraba fría y profesional, pero al llegar a casa, Elena se derrumbó en el sofá. Fue entonces cuando las emociones la abrumaron. El rostro de Pilar, la evasión de Marcos, el resentimiento de Silvia, todo le vino a la mente. Yo también lo he pasado mal. Elena lloró. Las emociones que había contenido estallaron. En la empresa era fuerte, pero sola podía permitirse ser débil. Después de llorar, se sintió un poco más ligera. Ahora sí que se ha acabado. Elena se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Era el comienzo de su recuperación. Un mes después, Pilar se encontró con una conocida frente al supermercado. ¿Qué tal estás últimamente? Bueno, sin más, respondió Pilar con desánimo. Marcos se había divorciado otra vez. Silvia estaba en el paro y Carla se había ido con la pensión. ¿Y tu exnuera? ¿Habláis? No. Esa mujer ya es una extraña. Pilar sonrió con amargura. Recordó las palabras que ella misma había dicho. Separa lo personal de lo profesional. Esas palabras se convirtieron en un estándar. Elena protegió su empresa con un sistema, mientras que Pilar solo explotó a su familia, y las consecuencias acabaron volviéndose contra Carla y Silvia. Elena no movió un dedo, simplemente vivió según sus principios. La propia estructura había derribado a los villanos. Por la noche, Elena miraba por la ventana de su oficina. Las luces de la ciudad brillaban. Elena sonrió en silencio. Lo he hecho bien. No me arrepiento. Elena se reconoció a sí misma. No se dejó explotar en nombre de la familia, vivió según principios y no emociones, y al final, protegió su propia vida. Elena se preparó para un nuevo día. El pasado había terminado, y el futuro era suyo. ¿Apoyan la vida de Elena que no se dejó derrumbar? Nos interesa saber qué piensan.